Bendiciones, les saludo en esta ocasión nuevamente para retomar este módulo 4 que está denominado Los cimientos de la enseñanza de Jesucristo. En esta ocasión vamos a continuar con la lección número 2, no sin antes recordarle que usted tenga ya a la mano su material didáctico, su Biblia por supuesto, y quiero recordarle antes que otra cosa que hay una tarea práctica y un versículo a memorizar. Pero antes de ello, permítame hacer una oración ahí donde está usted. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre. Gracias por todo lo que Jesús nos ha entregado, nos ha dado, nos enseñó. Y el día de hoy queremos continuar con este tiempo de discipulado. Bendice a mis hermanos, a todos y cada uno de los que están escuchando este audio, que sean edificados, porque es tu palabra, Señor, y yo sé que tu palabra no vuelve vacía y es útil para enseñar y para instruir a todos y cada uno de tus hijos, de tus discípulos. Bendigo este tiempo y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, y diga conmigo amén. Vamos a iniciar recordando el versículo que quedó de tarea, es Lucas 15:7, y dice así: os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y tenemos una tarea práctica, es una pregunta directa que usted debe de contestar ahí en su manual. Dice: ¿ya te arrepentiste de tus pecados? Hay una línea, usted debe de escribirla. Respuesta adecuada a lo que usted tiene o debe de contestar. Y tus obras muertas, y de tus obras muertas ya te arrepentiste. Esa es la tarea práctica. Dos preguntas directas para cada uno de nosotros, y vamos a dar inicio a continuar con la lección número 2, cimiento número 2, que está titulado La fe en Dios. Iniciamos y quiero que usted escuche. Los sinónimos de fe son confianza, certidumbre, credulidad, seguridad, certeza, convicción, certitud, evidencia, convencimiento, solidez, persuasión, certificado. Todo esto son sinónimos de la palabra fe. Y como definición podemos encontrar que es creencia, es crédito o dar confianza a algo, es decir, creerlo. Podemos decir también que se define como confianza. Alguna otra definición es que es una palabra que se da o una promesa que se hace a uno. Y por supuesto, seguridad es una aseveración de que una cosa es cierta. Fidelidad, rectitud, honradez, sinceridad, convicción en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo, y por supuesto con seguridad y sin tener duda. Hermanos, bíblicamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que produce la salvación y cambios en nuestra vida interior y exterior. Vamos a iniciar con el inciso A de la lección. Ahí en su material didáctico, por favor, tome su material. Si tiene con qué escribir, por favor, complete la frase. Inciso A: lo que debe de hacer en este tiempo es ir contestando cada una de las líneas que necesitan completarse. Inciso A: iniciamos lo que enseñó Jesucristo, lo que enseñó Cristo acerca de la fe. El número 1 es algo que podemos tener. Escriba la palabra tener. Los seres humanos. Es algo que podemos tener los seres humanos. Y vamos a leer Mateo 6, versículo 30 en la segunda parte. Y dice una pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros
hombres de poca fe. El número 2. Se puede no, escriba la palabra no, tener fe. Se puede no tener fe. Vamos a leer la cita, Marcos 4:40. Dice así: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, Jesús les decía a sus discípulos que estaban amedrentados y los veía que no tenían fe. El número 3 dice, ¿se puede tener en poca cantidad? Escribe usted poca en la línea que está vacía para que usted escriba la palabra poca. ¿Se puede tener poca cantidad, por supuesto, de fe? Pues veamos Lucas 12:28. Dice así: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, aún teniendo poca fe, Dios estará sustentando nuestras vidas. Número 4, dice, ¿se puede tener en grande cantidad? Escriba usted la palabra grande. Se puede tener en grande cantidad. Vamos de menor a mayor, si usted se da cuenta. Y vamos a leer Mateo 8:10. Y dice así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel se he hallado tanta fe. Marcos 15:28 es otra cita que dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aquí vemos un parámetro que el tener grande la fe, tener el cimiento de la fe en gran cantidad, mueve la voluntad de Dios a favor de una petición. Veamos el número 5, vamos al número 5 y escriba usted, puede ser aumentada. Recuerda, estamos hablando de la fe, puede ser aumentada. Y leemos Lucas 17:5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los apóstoles le están pidiendo, los discípulos de Jesucristo, al Señor Jesús, aumentanos la fe. ¿Puede ser aumentada? Por supuesto. Él dio la respuesta y es muy clara. Si usted puede creer, su fe puede ser muy grande, aún siendo como del tamaño en nuestra inteligencia, lo podemos ver de esta manera, como una semilla de mostaza, un grano de mostaza que es de los más pequeños que hay, de las hortalizas, esta hortaliza, pero la fe puede aumentar y puede crecer y puede lograrse maravillas y mover la voluntad de Dios a favor de cada uno de nosotros y de su vida, de las peticiones, por supuesto. Número 6, escriba usted, debe tenerse en Dios. Debe tenerse en Dios. Por supuesto, seguimos hablando de la fe. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es claro que nosotros estamos buscando a Dios, estamos pidiendo a Dios, estamos adorando a Dios, estamos teniendo fe en un solo Dios, el creador de todo el universo, y en Él es en quien Jesús nos dijo, tened fe en Dios. Número 7, puede tenerse en el lugar incorrecto. Puede tenerse en el lugar incorrecto. Escriba usted nuevamente la palabra tenerse. Y vamos a ver Lucas 8:25 en su primera parte.
Dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esta pregunta es claro que Jesús les preguntaba a los discípulos, les preguntaba acerca de que en quién estaban teniendo fe, si estaban teniendo fe en algún otro parámetro fuera de Dios, ya que en Dios todo es posible, hermanos. Dice su palabra que a Él agradamos con nuestra fe, entonces debemos de tener nuestra fe direccionada y puesta únicamente en el Dios creador de todo el universo, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos al número 8 y dice, se puede ver, escribe usted la palabra ver, se puede ver por medio de nuestras acciones. Seguimos hablando de la fe. La fe se puede ver por medio de nuestras acciones. Leemos Mateo 9:2 en su segunda parte. Y dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Es decir, que sí se puede tener evidencia, se puede ver qué tanta es tu fe y de qué tamaño es esta, puesto que Jesús los vio a ellos y le dijo a un paralítico, ten ánimo, hijo. Entonces es visible la fe a través de nuestras acciones, a través de las circunstancias que vivimos y cómo reaccionamos principalmente ante las pruebas. Vamos al número 9, escriba usted nuevamente una palabra. Dice, nos salva, la fe nos salva. Vamos a verlo de conformidad con lo que dice Marcos 5, 34 en su primera parte. Y dice, y él les dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Por supuesto, la fe nos salva, la fe es el medio por el cual nosotros podemos agradar a Dios, vuelvo a repetirlo, y sí, efectivamente, la fe salva. Número 10, la fe produce milagros en los que la tienen. Escriba usted la palabra milagros, ahí donde está la línea, y voy a leer Mateo 9:29 y el versículo 30 en su primera parte. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Es decir, para recibir un milagro es conforme a la medida de fe que estamos teniendo en lo que Dios puede hacer, en las peticiones que nosotros le hacemos a Dios. Por supuesto, si tu fe está completamente puesta en Él, ocurrirán milagros. Si hay algo que te hace dudar, puede ser que el milagro pueda tardar. Por lo tanto, la fe sí produce milagros en los que la tienen, pero de acuerdo a tu medida de fe. Vamos al número 11 y podemos decir la fe echa fuera demonios. Escriba usted ahí en la línea, la fe echa fuera demonios. En el número 11 estamos, Mateo 15:28, y vamos a comprobar lo que dice. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. También en Marcos 7, versículo 30, en su primera parte, hace referencia a algo similar. Dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de su hija, puesto que se lo había pedido a Jesús. Este hecho es relevante, ya que la fe de esta mujer, al pedirle a Jesús que la liberara de un demonio, ocurrió gracias a que ella tenía fe en Jesús. Vamos al número 12 y dice, es uno de los elementos más importantes de la ley. Escribe usted ley en la frase, al final está la línea. Es uno de los elementos más importantes de la ley. Mateo 23:23 en su segunda parte dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, y viene al final la fe. Vamos al número 13. Escriba usted nuevamente, la fe nos capacita, escriba la palabra capacita,
para superar cualquier obstáculo. Mateo 17:20 en su segunda parte. Mateo 17:20, segunda parte. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Recalco esta última parte, y nada os será imposible. La fe, por supuesto que nos capacita para superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad. Número 14, vamos a ver, estamos viendo lo que enseñó Jesucristo acerca de la fe. Y en el número 14 escribe usted, la fe será buscada por Jesucristo en su segunda venida. Vamos a leer Lucas 18, versículo 8 en la segunda parte. Y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Pues sí, en su segunda venida Jesús estará buscando quién tiene fe. Debemos de estar velando, orando con fe. Vamos al inciso B, hermanos, acompáñame por favor y escriba usted por favor en la línea. Dice inciso B, señales de poca fe. Vamos a ver ahora lo tocante a las evidencias o señales de que existe poca fe, de acuerdo y a la luz de la Biblia. Número 1, el afán. El afán es una evidencia, un punto que refiere que hay poca fe. Mateo 6:25 en su primera parte dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Esta es una señal. Si tenemos afán, si estamos cargados por los afanes o preocupados por los afanes, quiere decir, Jesús dijo, no te afanes por vuestra vida. Quiere decir que hay poca fe. Número 2, escriba usted, el temor. El temor también es una señal de que hay poca fe. Vamos a leer Marcos 4:40. Dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La palabra amedrentados quiere decir temerosos. Seguramente estaban con algún temor. Por lo tanto, el temor también es una evidencia de que hay poca fe. Número 3, escriba usted la duda. La duda, de acuerdo a Mateo 14:31, lo leo, también es una evidencia de que hay poca fe. Y dice así, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto ocurrió cuando Pedro caminaba sobre las aguas, pero dudó y fue hundiéndose poco a poco. Número 4, también una señal de poca fe. Escriba usted el pensar que no tenemos provisión. Escriba la palabra provisión y voy a leer Mateo 16, versículo 8, que dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Por supuesto, el pensar que no tendremos provisión, no tenemos lo necesario, que debemos tal vez trabajar más duro o buscar algún otro empleo o hacer algo más porque se terminará la provisión, lo básico, el alimento, es señal de que hay poca fe, de que no tenemos fe en nuestro Dios proveedor. Y terminamos con el número 5, otra señal de que existe poca fe. Escriba usted la incapacidad para echar fuera demonios. De acuerdo a Mateo 17, 19, versículo 19 y 20 en su segunda parte, lo voy a leer, la incapacidad de echar fuera demonios es una evidencia de que hay poca fe, y dice así, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, es decir, se apartaron, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablaban de que no había salido el demonio en un acto de liberación, y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Entonces estos 5 puntos, el afán, el temor, la duda,
el pensar que no hay provisión en lo necesario del pan y la incapacidad de echar fuera demonios son evidencias de que hay poca fe en nuestra vida. Vamos al inciso C, otro punto importante, las características de la fe grande. Así, escriba usted grande en la línea para completar esta frase. Y voy a leer Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer grande, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, en el número 1 escriba usted sobre la línea y dice que las características de la fe que es grande es que se sobrepone al silencio divino. Se sobrepone al silencio, escriba la palabra silencio divino. Mateo 15, 21 al 23 en su primera parte nada más, la voy a leer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Hermanos, nuestra fe se debe de sobreponer incluso a obstáculos, a barreras, a circunstancias que vivimos y sobre todo en el punto específico que estamos viendo, aún en el silencio de Dios. Si nosotros no recibimos respuesta a cierta petición en la cual está operando nuestra fe, en la cual estamos poniendo nuestra fe, no debemos de desalentarnos. Por supuesto, la fe supera, se sobrepone a que haya un silencio de parte de Dios, porque esta fe permitirá mover la voluntad de Dios en su tiempo. Por supuesto, vamos al número 2, características de una fe grande. Estamos viendo y dice: se sobrepone al rechazo. Escriba la palabra rechazo, al rechazo de los hermanos. Mateo 15, 23, su segunda parte dice: entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. En este mismo pasaje vemos que los discípulos, los hermanos que seguían a Jesús ya estaban molestos porque esta mujer gritaba a gran voz y ellos ya estaban de esta manera lo expresan, molestos, le decían a Jesús: despídela, pues da voces tras nosotros. Y la fe, cuando es en una medida grande, una medida mayor, se sobrepone a esto, aun cuando los hermanos no aceptan o no le aceptaban en ese momento. Otra característica de la fe cuando es grande es que se sobrepone, vamos al número 3, se sobrepone a la negativa divina. Se sobrepone a la negativa divina. Escribe usted negativa ahí sobre la línea y voy a leer Mateo 15, 24, 25, que es la continuación de este mismo pasaje que estamos leyendo, y dice así: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. En este versículo 24 y 25 podemos ver que Jesús le dice: no soy enviado más que únicamente a Israel, a mi pueblo. Y ella, como no era israelita, pero estaba pidiendo algo, por su fe, por su gran fe, le pidió a Dios postrada, a Jesús postrada delante de él y le dijo: socórreme. Su fe le permitió llegar hasta los pies de Cristo físicamente y pedirle, clamarle, decirle: necesito tu ayuda. Eso es lo que ocurre cuando hay una fe grande. Vamos al número 4, se sobrepone al hecho, escriba palabra hecho sobre la línea, de nuestra condición pecadora. Y voy a leer Mateo 15, 26, 27. En su primera parte dice: respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Entonces, aún siendo una condición de pecado, siendo una condición fuera de orden,
la liberación es para los hijos de Dios. Esta mujer no conocía ni tenía fe en ese entonces en el Dios de Israel, pero ella creía en los milagros que Jesús hacía, que estaba haciendo, de lo cual se hablaba en ese tiempo, y ella creció en fe y pudo aceptar incluso lo que Jesús le dijo sin perder la fe. Número 5, otra evidencia de que la fe es grande. Escriba usted, se conforma con las migajas de Dios. La fe, así es, se conforma con las migajas de Dios. Literalmente así lo dice la Escritura. Mateo 15, 27, su segunda parte dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, no debemos conformarnos ni debemos desmayar. Debemos de tener un nivel de fe como esta mujer y debemos de cimentar esta fe de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado. Él ya nos dio ese fruto del Espíritu Santo, y podemos fortalecerlo en gran medida para mover su voluntad a favor de nosotros. Vamos a repasar en el sentido de la tarea práctica y el versículo a memorizar. Dígalo usted al entregar su tarea. Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y la tarea práctica es: en la vida y en la iglesia siempre habrán obstáculos y problemas que vendrán a poner a prueba nuestra fe para que ésta crezca y sea más fuerte. Lo que usted debe de hacer es escribir qué obstáculos ha superado hasta la fecha. Usted los va a escribir, y también qué obstáculos no has podido superar, y esta información será confidencial, la estará manejando únicamente el responsable, el encargado de tu grupo. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por este tiempo de repaso de esta lección número 2 del módulo 4, los cimientos de la enseñanza de Cristo. Te pido que tú hagas cosas maravillosas a través de esta grabación y de este estudio en tus hijos, en cada discípulo, y te pedimos, Señor, que esta fe que tú has puesto en cada uno de nosotros crezca cada día más y más. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Decimos amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermano, hermana. Hasta pronto.